Está bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta transmisión en vivo. Déjenme presentarme, soy Silvia Goss, soy coach en finanzas personales y de emprendimiento, y el día de hoy te quiero invitar a que estemos hablando de un tema muy interesante, el cual va a ser el de cómo administrar las finanzas personales sin que hayan problemas de relaciones con personas de nuestro entorno. Ya sea con la pareja, con la familia, con socios, porque realmente el tema del dinero es un tema un poco delicado que trae a muchas personas con tensiones bastante fuertes porque no se ponen de acuerdo. Y el día de hoy vamos a estar revisando cómo en una forma fácil y sencilla vas a poder trabajar tus finanzas personales en un ambiente más armonioso y que se pueda entender y comprender a aquellas personas que intervienen en la administración de esas finanzas. Así que este tema se pone súper interesante y para ello te invito a que me acompañes a ver este contenido que va a ser de muchísima utilidad. Y para ello, déjame compartirte la pantalla porque vamos a ver el ejemplo en una forma gráfica para que lo podamos ir llevando. ¿Ok? Tenemos aquí la pantalla y vamos a trabajar aquí 3 escenarios. El primer escenario es el de, déjame ver aquí, vamos a dibujar a 2 personas. Estas 2 personas representan la relación entre la pareja. Vamos a ver otro escenario en donde te voy a dibujar varios círculos que van a representar la familia. Y luego vamos a presentar aquí otros círculos que van a representar socios. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a tener a la pareja, aquí vamos a tener a la familia y aquí vamos a tener socios de un negocio, de un emprendimiento o de alguna, sí, de alguna empresa. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Vas a revisar aquí que, por ejemplo, en el tema de la pareja, hay muchos inconvenientes en donde las personas no se ponen de acuerdo, como por ejemplo en el tema de los ingresos, de ahí vas a estar viendo que también hay problemas, que tienen dudas sobre el tema de los gastos, no se diga cuando se hablan de temas de deuda o del tema de, por ejemplo, de ahorro. Esto trae mucha controversia cuando se toma ese tema en relación a la pareja y en relación al dinero. Ahora, con relación a la familia, también puede suceder la misma situación con lo del tema de la pareja, pero vamos a ver como relaciones que pueden haber dentro de hermanos, tíos, primos, y qué tipo de inconvenientes se tiene cuando hay que administrar el tema financiero con las relaciones de estas personas. Por ejemplo, está el tema de herencias. El tema de herencias es un tema bastante delicado que pone en tensión a los miembros de la familia. Luego también está el tema de los celos que podrían ser entre hermanos, en donde, por ejemplo, mamá consiente más a un hijo que a otro hijo y a alguien le compran más cosas que a otro, y entonces está también lo del tema del dinero y que crea tensión en las relaciones entre los miembros de la familia. Y luego vemos, por ejemplo, en casos de empresas, de socios, en donde hay problemas con relación a los aportes, porque resulta que alguien se necesita algún tema de dinero en la operación y hay algún socio que sí quiere aportar y habrá otro que no lo quiere hacer, y eso crea también tensión. El otro punto también podría ser el tema de el tema de los dividendos, de lo que es lo
que le va a corresponder a cada uno de los socios y el ponerse de acuerdo de cuánto es lo que le corresponde a cada socio, eso también crea tensión en los negocios. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tema de administrar finanzas de una u otra forma en las personas crea tensión en las relaciones entre cada uno de ellos. ¿Y qué nos lleva a todo esto? De que cuando no se sabe lograr entender, comprender y sobre todo manejar estas situaciones, nos llevan al problema de las emociones. Y aquí te quiero citar algo que es muy importante, que es un principio de la PNL, donde dice, cada comportamiento tiene una intención positiva. Y esto nos lleva que cada persona tiene como fin hacer algo positivo de acuerdo a cada una de sus emociones y sus reacciones. Pero esto definitivamente va creando tensión. Y para muchísimas personas esto se traduce en enojo, en tristeza, en situaciones de depresión. Aquí estoy representando como que fuera llanto, digamos, pero todo esto lo podemos manejar de una forma fácil y sencilla y poderlo llevar a emociones positivas cuando sabemos entender qué es lo que está pasando y cómo es que funcionamos en relación a esas reacciones, en relación a la administración del dinero. Y para ello es importante 2 puntos. Uno va a ser el conocer. Tú tienes que conocer cómo se van creando estas emociones para poder saberlas manejar, tanto manejarlas en forma personal como manejarlo con la relación de las otras personas. Y el otro punto que tenemos que tener o considerar aquí va a ser el tema de las acciones que vamos a tomar cuando conocemos cómo surge toda esta situación. Entonces vamos a hablar un poquito de el conocer y las acciones, de cómo se originan todas estas emociones que a veces nos llevan a crear conflictos en la administración del dinero. Y para ello vamos a borrar un poquito acá la pantalla nuevamente y voy a dibujarte aquí algo. Vamos a tener aquí a 2 personas que van a representar de alguna forma el núcleo familiar. Aquí está mamá y aquí está papá de un núcleo familiar, pero aquí puede ser la persona que te creó o la persona que creó a las personas que pudiéramos querer analizar. Por ejemplo, pudo haber sido la abuelita, pudo haber sido el abuelito, una tía, un primo. Es la persona que de una u otra forma ayudó a crear a las personas. Del ejemplo que vamos a ver aquí. Y entonces aquí te voy a poner un ejemplo también de que aquí en esta pareja vamos a dibujar a una persona. Y aquí vamos a suponer que esta persona le vamos a poner un nombre. Pensemos que él es Juan. Y Juan tiene un hermano que lo vamos a dibujar aquí. Vamos a hacer un poquito de clases de dibujo. Y en el caso de Juan, vamos a llamar a su hermano Pedro. Pero Pedro es 5 años menor que Juan. O sea que Juan es menor. Pero ¿qué es lo que pasaba en el hogar? ¿Qué es lo que Juan y Pedro observaban? Resulta que cuando se miraba el tema de manejar el dinero, estos son unos billetes y esto es una moneda, resulta que miraban que, por ejemplo, papá era el que generaba el ingreso y mamá era la que administraba el tema de los gastos.
Pero Pedro y Juan observaban que mamá de una u otra forma gastaba el dinero, gastaba mucho dinero. Y el papá siempre le reclamaba a mamá de que gastaba mucho y sin control. Papá era como más ahorrativo. Él ahorraba, pero mamá era más de gastar y gastar y gastar. Resulta que Juan tiende a, y esto es muy importante porque es lo de la programación neurolingüística, que nos explica que nosotros creamos pensamientos y creencias en relación a lo que observamos, y aquí es el primer ejemplo importante, a lo que vemos, a lo que escuchamos y a lo que podemos sentir. Y eso que nosotros observamos, escuchamos o sentimos, nos lleva a algo todavía más importante, que te lo quiero dibujar aquí. Nos lleva a crear, y lo voy a dibujar acá, pensamientos. De acuerdo a lo que se percibe a través de la vista, a través del oído y a través de lo que se siente. Y resulta que en el caso de Juan, Juan observaba, escuchaba de que el ahorro era importante. Y como Juan era, cuando tenía, por decirles algo, 10 años, porque se llevaban 5 años de diferencia, entonces resulta que Juan observaba cuando era niño y cuando era más joven que tenían problemas con disponibilidad mamá y papá y que tenían que ahorrar para poder sacar de algunos gastos. Y eso sucedía cuando Juan era más pequeño. Pensemos 5 años antes. Cuando Juan tenía 5 años, ellos observaban de que mamá y papá tenían problemas de dinero y que necesitaban ahorrar. Ahora, Pedro resulta de que es 5 años menor. Entonces, cuando Juan creció, él tenía pensamientos en relación al dinero de que había que ahorrar. Y ese es el patrón de pensamiento que Juan tuvo desde pequeño, porque así lo aprendió, es lo que él observó, lo que escuchó y lo que vivió. Pedro, como es menor, sus pensamientos y sus creencias fueron ya un poco diferentes. ¿Por qué? Porque ya sus pensamientos ya fueron en relación a una época totalmente diferente. Y él lo que miraba era el gasto de mamá. Eso era lo que él miraba, lo que mayor escuchaba y lo que mayor sentía. Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Pedro en relación al tema del dinero? Él creó de que es bonito gastar. ¿Por qué? Porque ya cuando él tenía 5 años y ya Juan tenía 10, resultaba de que él solo miraba que se gastaba, porque ya estaban en una posición económica sus papás mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que dos hermanos que se crearon en la misma casa, en el mismo hogar, con los mismos padres, empiezan a crear pensamientos y creencias totalmente diferentes porque la forma en que ven, escuchan, sienten, perciben, pero especialmente interpretan, va a ser en una forma totalmente diferente. Y esto debe quedarnos bien claro, el tema de la interpretación, porque ¿qué sucedería si fueran gemelos? Casi que deberían de estar pensando lo mismo, me dirías, pero la forma en que interpreta una persona a la par de otra puede ser totalmente diferente. Entonces, lo que ven puede ser lo mismo, pero el pensamiento y la creencia que tenga la persona puede ser totalmente diferente. Entonces, cuando vemos de que esta información, o sea, cuando tú sabes esta información, esto te hace totalmente diferente. ¿Por qué? Porque empiezas a tener conciencia de que las personas interpretan, piensan en una forma totalmente diferente de acuerdo a sus patrones mentales y sobre todo hábitos que aprendieron cuando ellos eran niños. Entonces, la primera etapa para poder
manejar de mejor forma la relación con las personas de tu entorno, en relación de la administración de tus finanzas personales, es la parte de conocer. Conocer y especialmente conocerte a ti mismo. Esto va a ser fundamental. Ahora bien, veamos la última parte. ¿Cómo puedes hacer ahora en forma fácil el poder tú tener una mejor relación con las finanzas personales con las demás personas, con tu pareja, con los socios, con la familia? Número uno es hacer un chequeo de las partes en las que tú consideras que estás bien, pero a la vez hacer un análisis en qué partes pudiera ser que te están afectando el tema en que estás manejando tus finanzas personales. Ese sería el paso número uno. El paso número dos sería tomar acción sobre esos puntos en donde tú estás observando que debes trabajar, ¿verdad? En esos puntos de acá, que es donde deberías de trabajar. Ahora, la otra parte importante es que tú debes de analizar, de revisar cómo se comporta la otra parte. Por ejemplo, si el problema que tienes tú de la administración del dinero es con tu pareja, a veces es importante que trabajes tú primero, porque la pareja empieza a descubrir de que empieza a descubrir de que tú estás cambiando y que tú estás transformando esos puntos negativos que tienes en una forma positiva. Y la otra parte es que cuando tú ya has trabajado tu parte, la parte de la otra persona, lo más que tú puedes hacer es empezar a preguntar y a preguntar cómo era su niñez, cómo trabajaban sus finanzas, porque ahí es donde tú vas a ir entendiendo y comprendiendo que la forma en que tú percibes la forma de la administración del dinero puede ser muy diferente a la forma en que la otra persona administra el dinero. Y empiezas a comprender de que las cosas no deben ser precisamente como tú las ves y las interpretas, porque la otra persona también puede estar viendo las cosas de una forma que para él es la forma correcta de administrar las finanzas personales, porque así fue como lo aprendió y así fue como lo vio. Entonces ahí es donde te digo que entra esa parte de la programación neurolingüística que es muy buena, la PNL, donde dice que cada comportamiento tiene una intención positiva. Tanto tú estás queriendo hacer las cosas bien como la otra persona quiere hacer las cosas bien. Y aquí voy a dejarte compartir la pantalla y es en la parte donde te quiero hacer reflexionar. Para que lo puedas hacer en una forma fácil y sencilla, es primero aprendiendo de ti, conociéndote tú, sabiendo cómo estás administrando tus finanzas personales y qué cosas estás aplicando bien y qué cosas tal vez no estás aplicando bien y las estás todavía trayendo de tu infancia, tal como te puse el ejemplo de Pedro y de Juan. Pero lo más importante es que tú vas a hacer un cambio y vas a hacer una transformación en lo que identifiques que puedes mejorar. Y lo más importante es que con las otras personas ya no va a ser necesario pelear, enojarse, molestarse, porque primero la labor de cada uno va a ser tratar de entender cómo las personas se criaron, cómo fue tal vez su niñez, su infancia, especialmente si es el de tu pareja, puede ser mucho mejor y más fácil. Hablarlo y preguntarlo, porque ahí vas a entender y comprender por qué se comporta de una forma que no es igual a la forma tuya de manejar tus finanzas personales. Y ahí empieza el cambio y ahí empieza la transformación. Son puntos que en muy pocas oportunidades nos explican y nos hacen ver y son puntos súper importantes que empiezan a cambiar y transformar tus finanzas personales. Así que te invito, como todas las semanas, que me acompañes el próximo martes, siempre 6:30 de la tarde, en donde estaremos hablando más de información de finanzas personales que te ayudará a mejorar y transformar los escenarios que tú más quieras alcanzar. Así que te veo
Hasta una próxima.